Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Bueno, a partir de hoy empezamos a ver algunas de las tantas aplicaciones que tienen las derivadas, ¿sí? Nosotros vamos a ver las aplicaciones que se ven normalmente para aquellos que van a hacer el CBC en la UBA y tienen matemática, ¿sí? Pero tengan en cuenta que después aquellos que hagan carreras de economía, carreras de biología, que tengan física, ¿sí? Van a ver este concepto de derivadas, ¿sí? Y las distintas aplicaciones, porque lo que hacen después las diferentes áreas es aplicar estos conceptos. Bueno, nosotros acá entonces tenemos una función. A esta función le vamos a hallar la recta tangente y la recta normal en un punto. La función que yo puse acá es una función cuadrática, o sea, una función polinómica de grado 2, que sabemos que su dominio es real, o sea que va desde menos infinito a más infinito, o sea que yo podría calcularle la recta tangente y la recta normal en cualquier punto de esta función, ¿sí? Yo en este caso elegí calcular esta recta tangente y esta recta normal en el punto 4. Recordemos que entonces una recta tangente es aquella que corta, ¿sí? O en realidad que pasa por un punto de esa función. Y la recta normal es la perpendicular a esa recta tangente en ese determinado punto. Para esto tenemos que repasar, ¿sí? Un poquito el concepto de rectas perpendiculares, ¿sí? Cuando uno habla de rectas perpendiculares, enseguida uno asocia, ¿sí?, a esas rectas que se cortan formando ángulos de 90 grados. Pero nosotros acá necesitamos pensar aparte, analíticamente, cómo calculábamos esas rectas perpendiculares. Y el concepto es que la pendiente de las rectas tienen que ser opuestas e inversas, ¿sí? O sea, con el signo cambiado, ¿sí? Por eso decimos opuestos. Inversa es porque se invierte esa pendiente. Bueno, ¿qué tenemos que también tener en cuenta? La ecuación de la recta. Nosotros ya vinimos viendo la ecuación de la recta cuando hallamos la asíntota oblicua, ¿sí? Ahí recordamos entonces cómo era esta expresión de la recta. Yo acá puse y es igual a A de x más b, donde A es la pendiente y b es la ordenada al origen. También aparece en muchísimos libros, y de hecho lo hemos hecho antes, como m de x más b. Bueno, vamos entonces a calcular la recta tangente y la recta normal en esta curva. Y también vamos a utilizar el graficador, yo en este caso elegí el GeoGebra, para ver, ¿sí?, cómo nos va a quedar la función, la recta tangente, en este caso en el punto de abscisa 4, y la recta normal en ese punto. Si ustedes tienen otro graficador, lo pueden hacer con otro graficador, pero lo bueno es que todo esto que nosotros hagamos analítico lo podemos verificar después en la gráfica. Bueno, empecemos. Yo digo, tengo que hallar la recta tangente y la recta normal en un punto. Un punto, repasando, es un par ordenado x, y. ¿Por qué decimos par ordenado? Par porque tenemos dos elementos ordenados, es porque siempre la x va primero y la y va después. En este punto en cuestión, yo tengo el valor de abscisa, que es 4. Me falta la ordenada, o sea, me falta la imagen de 4 en esta función. ¿Cómo calculamos la imagen de 4? Fácil, porque lo venimos haciendo. Y hacemos f de 4. ¿Qué significa hacer f de 4? Significa reemplazar las x por el valor 4 y hallar su imagen. Entonces vamos a tener 4 al cuadrado menos 2 por 4 menos 5. Y resolvemos. 4 por 4, 16. Menos 2 por 4, 8. Menos 5. 16 menos 8, 8. 8 menos 5, 3. Quiere decir que en esta función, cuando x vale 4, y vale 3. Voy a cambiar el color, así podemos poner, que fue lo primero que averiguamos, ¿no? Vamos a poner acá. La imagen es 3. Bueno, una vez que tenemos esa imagen del punto, vamos a empezar a hallar la ecuación de la recta. Y si nosotros
nos vamos al concepto de derivada. Cuando nosotros empezamos a ver derivada, dijimos que la derivada me permite hallar la pendiente de la recta tangente en un punto. O sea que me va a permitir hallar el valor de A, ¿sí? Porque A es la pendiente de esta recta tangente que yo quiero calcular. Entonces, para hallar la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Para hallar A, nosotros vamos a derivar la función. ¿Sí? ¿Y en dónde la derivamos después? En el punto 4. Primero vamos a hallar la derivada. Entonces, nosotros tenemos que f de x es igual a x al cuadrado menos 2x menos 5 y vamos a hallar su función derivada. Por eso yo les decía, tenemos que seguir teniendo la tabla de derivadas con nosotros. Bueno, la derivada de x al cuadrado en la tabla figura como x a la n. Y dice que su derivada es el 2 pasa adelante y a la potencia le bajo un grado, o sea que me va a quedar a la 1. Menos la derivada de 2x, la constante queda y la derivada de x es 1. Menos 5, la derivada de un número es 0. O sea que nuestra función derivada es esta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hallar la derivada, pero en el punto. O sea, yo voy a hallar la derivada en el punto 4. ¿Qué hago entonces ahora? Reemplazo el 4 en la derivada. 2 por 4 menos 2. 2 por 4, 8, menos 2, 6. Quiere decir que A es igual a 6. Bueno, voy a venir acá y voy a decir I es igual a 6x más B. ¿Qué tengo que calcular ahora? B. Y para calcular B voy a utilizar el punto. ¿Sí? Vamos a utilizar el punto 4, 3. 4 es el valor de X, 3 es el valor de Y. Entonces, para calcular B, voy a utilizar el par ordenado 4, 3. 4 de X, 3 de Y. Entonces venimos acá y ponemos Y es igual a A de X más B y me fijo todos los datos que tengo. ¿Sé el valor de Y? Sí, es 3. ¿Sé el valor de A? Sí, ya lo hallé, es 6. ¿Sé el valor de X? Sí, es 4. Y ahora pongo más B. Entonces acá tenemos, sigo acá al costadito. 3 es igual a 6 por 4, 24 más B. Vamos a pasar el 24 al primer miembro con su signo opuesto y esto me da B. 3 menos 24 menos 21. O sea que entonces la ecuación de la recta tangente es igual a Y es igual a 6x menos 21. Y ahí hallamos entonces la recta tangente a esta curva. Bueno, ahora voy a borrar entonces esta parte que empecé a determinar A y B, porque lo que vamos a hallar ahora es la recta normal. Yo voy a ir antes voy a ir al GeoGebra y voy a anotar el resultado que acabamos de hallar de la recta tangente. 6x menos 21. Entonces, acá voy a poner una entrada. Yo acá ya puse, ¿sí?, la función que estamos trabajando. Y acá voy a poner 6x menos... No, 6x dije. 6x menos 21. Esta la voy a poner así, ¿sí? Y no la voy a poner. Bueno, después vamos a ver todo una vez que grafiquemos todas las funciones. Bueno, volvemos al pizarrón. Vamos a borrar esto. Y vamos a hallar ahora la recta normal. Y dijimos que la recta normal era
la recta perpendicular a la recta tangente. Y revisando ese concepto de perpendicularidad entre dos rectas, dijimos que la pendiente, ¿sí?, de una respecto de la otra es opuesta e inversa. O sea que entonces ahora, para calcular la recta normal, agarramos el lápiz, para calcular la recta normal, nosotros vamos a volver a escribir la ecuación de la recta. Y es igual a a de x más b. Pero ya sabemos que entonces esta recta normal va a tener su pendiente con el signo cambiado e invertida a la recta tangente. Entonces ya sé que la pendiente, ¿sí?, vamos a escribirlo acá, la pendiente es opuesta e inversa, o sea que va a ser opuesta. Nuestra pendiente de la recta tangente era positiva, 6. Va a ser inversa, o sea que va a ser 1/6. O sea que acá ponemos 1/6 de x más b. ¿Qué tengo que calcular ahora? B. Y para calcular b, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes cuando calculamos b en la recta tangente. Vamos a utilizar el punto. 4, 3. Entonces venimos acá y decimos y es igual a de x más b. ¿Qué datos tenemos de la normal? La pendiente y el punto. Entonces, y vale 3. La pendiente, acá era un menos, menos 1/6. El valor de x, 4, más b. Tengo que 3 es igual a menos 1/6 por 4, menos 4/6. ¿Sí? Si simplificamos nos va a quedar menos 2/3. Más b. Ahora este menos 2/3 lo voy a pasar al primer miembro sumando. Entonces 3 por 3, 9, 10, 11 tercios es igual a b. Quiere decir que nuestra recta normal es y igual a menos 1/6 de x más 11 tercios. Y ahí hallamos entonces la recta tangente y la recta normal en el punto de abscisa 4 de esta curva polinómica. Bueno, voy a copiar entonces en GeoGebra menos 1/6 de x más 11 tercios. Vamos a hacer una nueva entrada. Menos, voy a poner un paréntesis, porque voy a poner 1 dividido 6, ¿sí? Esto es de x más 11 tercios. Y acá también lo voy a poner entre paréntesis para poner la división. 11 dividido, no, ahí, 11 dividido 3. Bueno, esta ya está también. La voy a poner acá. Vamos a cerrar un cachitito para que se pueda ver mejor la función. Primero voy a empezar, esto después también ustedes lo trasladan a la carpeta, al cuadernillo, ¿sí? O sea, cada uno de los ejercicios que tengan de recta tangente y recta normal, la gráfica, que la pueden hacer con cualquier graficador, la trasladan al cuadernillo. Entonces, primero graficamos la curva, ¿sí? Nuestra función en cuestión. Esta es la función polinómica, entonces, x al cuadrado menos 2x menos 5. Vamos a ver que nosotros teníamos que hallar la recta tangente en este punto que está acá, ¿sí? Ahí teníamos que hallar la recta tangente, en el punto 4, que tiene como imagen el punto 3, el valor de ordenada 3, ¿sí? Abscisa 4, ordenada 3. Bueno, vamos a ver entonces la recta tangente que pasa por este punto que está acá. Bien, ¿ven? La recta tangente, si nosotros hacemos una lupa, ¿sí?, la recta tangente estaría pasando por ese punto de abscisa 3, de abscisa 4, ¿sí? Y ahora vamos a ver, entonces, si nos quedó bien,
si nos quedó bien, la normal, que tiene que ser perpendicular, o sea, tiene que pasar por acá, ¿sí? Porque tiene que formar un ángulo de 90 grados con la recta tangente y tiene que pasar por el mismo punto. Y ahí está, ¿sí? Entonces tenemos nuestra función polinómica, la recta tangente a ese punto de abscisa 4 y la recta normal, ¿sí? Que es perpendicular a la recta tangente en ese mismo punto. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que respecta a hallar recta tangente y recta normal en el punto. ¿Qué es importante? Primero saber qué es una recta tangente, qué es una recta normal, cómo son las pendientes de las rectas cuando son perpendiculares. Sabemos que cuando las rectas son paralelas tienen la misma pendiente, cuando son perpendiculares, opuestas e inversas. Bueno, entonces ese sería el primer ejercicio de recta tangente y recta normal. Ahora vamos a analizar otra curva, ¿sí? Otra función para ver cómo determinamos de la misma manera el ejercicio. ¿De acuerdo? Voy borrando esto. Ejercicio número 2. Bueno, en este ejercicio elegí la función logaritmo natural de x menos 4. Nosotros vamos a hallar recta tangente y recta normal de las diferentes funciones que venimos trabajando, polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas, ¿sí? En este caso elegí el punto de abscisa para hallar esta recta tangente y esta recta normal en 5. Entonces, primer paso, ¿sí? Vamos a hallar, esperen que cambio el lápiz, vamos a hallar entonces la imagen del punto, ¿sí? Nosotros dijimos que la abscisa de ese punto es 5, tenemos que hallar la imagen, o sea, la ordenada en ese punto. Para eso lo que hacemos es f de 5. ¿Qué hacemos? Reemplazamos la x por 5, o sea que tenemos un logaritmo natural de 5 menos 4. Esto es igual a un logaritmo natural de 1. Y cuando el logaritmando de una función es 1, pues hacemos e elevado a la que me da 1, ¿sí? Definición de logaritmo. La base elevada al resultado me tiene que dar el logaritmando. ¿Qué número elevado a la que me da 1? 0. ¿Sí? Todo número elevado a la 0 menos el 0 da 1. Entonces quiere decir que la imagen de 5 es 0. Bien, una vez que tenemos el punto, vamos, ¿sí?, a hallar entonces la recta tangente a ese punto. Para eso utilizamos la ecuación de la recta, que es y es igual a de x más b, y lo primero que vamos a hacer es hallar el valor de a, o sea, la pendiente. Para hallar la pendiente tenemos que derivar la función. Entonces, f de x es el logaritmo natural de x menos 4, su función derivada, buscamos en la tabla y dice, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. En este caso va a ser 1 sobre mi x es x menos 4. Por la derivada del argumento. La derivada de x es 1, la derivada de menos 4 es 0. O sea que nuestra derivada directamente, 1 por 1 es 1. Voy a borrar eso porque nos queda así. ¿Sí? Esa es nuestra función derivada. Para saber cuál es la pendiente en ese punto, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar ahora en esta derivada el valor, ¿sí?, que nos dio, el valor que nosotros tenemos que asignarle, que es 5. Entonces vamos a hacer f' de 5. ¿Qué hacemos? Reemplazamos este 5 en las x de la función derivada. O sea que es 1 sobre 5 menos 4. Esto es 1 sobre 5 menos 4, 1. Y 1 dividido 1 es 1. Quiere decir entonces que el valor de a, o sea, el valor de nuestra pendiente, es 1. Bien, una vez que hayamos, entonces vamos acá, vamos a poner tangente. Es y es igual a 1 por x, directamente pongo x, más b.
Ahora lo que tenemos que hallar es el valor de b. Para hallar el valor de b, dijimos que vamos a utilizar el punto. Vamos a utilizar 5, punto y coma, 0. Y escribimos la ecuación de la recta. Y es igual a x más b. Y vamos a reemplazar el valor de x y el valor de y en esta función. Y va a valer 0, x va a valer 5 más b. Lo que hago ahora es despejar, como este 5 es positivo, va a pasar negativo. Y esa es entonces la ordenada al origen de nuestra función. Quiere decir que nuestra recta tangente ahora es y es igual a x menos 5. Voy a ir al GeoGebra, ¿sí? Yo ya escribí la función que tenía, ahora voy a escribir la recta tangente. Y es igual, dijimos, a x menos 5. Entonces tenemos x menos 5. Bueno, le doy Enter, voy a sacar la gráfica y ahora vamos a hallar la recta normal. Entonces volvemos a nuestra pizarra, voy a borrar todo esto que tenemos acá y vamos a hallar la recta normal. Concepto de recta normal, en este caso es la perpendicular a la recta tangente. Y dijimos que dos rectas son perpendiculares cuando tienen sus pendientes opuestas e inversas. Entonces lo primero que vamos a hallar es la pendiente. ¿Y cómo la hallamos? Invirtiendo la pendiente y cambiándole el signo. Bueno, vamos entonces a la recta normal. La recta normal va a tener la ecuación de la recta y es igual a de x más b, pero en este caso yo sé que la pendiente va a ser, teníamos pendiente 1, la invertimos, nos sigue quedando 1, le cambiamos el signo. Entonces tenemos pendiente menos 1, o sea que nuestra recta normal va a ser igual a menos 1x, menos 1 por x me queda menos x más b. Y ahora hallamos el valor de b. ¿De qué manera? Igual que hicimos para hallar el valor de b en la recta tangente. Utilizamos el valor del punto. Entonces, para hallar b, vamos a utilizar el punto de abscisa 5, de ordenada 0, y vamos a tener. Y entonces 0 es igual a menos, la x es 5, más b. Pasamos este 5 y nos queda que 5 es igual a b. Entonces, nuestra recta normal va a ser y es igual a menos x más 5. Y ahí hallamos la recta tangente y la recta normal en esta función logarítmica en el punto 5. Vamos a copiar entonces menos x más 5 en el GeoGebra. Vamos a hacer la entrada acá. Ponemos menos x más 5. Vamos a darle Enter. Y ahora vamos a empezar dibujando la curva logarítmica. Antes de dibujar esa curva logarítmica, ¿sí? Quiero que observemos algunas cuestiones. La función logarítmica, ¿sí?, es una de esas funciones que están restringidas. ¿Por qué? Porque por la definición de logaritmo, el logaritmando, o sea, lo que tenemos acá, ¿sí?, x menos 4, tiene que ser mayor que 0. Entonces, por ejemplo, yo digo que x menos 4 es mayor que 0, me va a quedar que x tiene que ser, que x menos 4 tiene que ser mayor que 0, entonces cuando yo despeje esa inecuación, me va a quedar que x va a tener que ser mayor a 4. Quiere decir que esta función logarítmica va a empezar en todos los valores mayores que 4. Y en ese 4 va a haber una asíntota, ¿sí? Si bien esto lo vamos a analizar cuando hagamos el estudio de función, que es lo próximo que vamos a ver, ya, ¿sí?, tengamos ese panorama que me dice que todas las funciones logarítmicas, porque nosotros vemos funciones sencillas logarítmicas, ¿sí?, van a tener un dominio que va a estar restringido por ese logaritmando que tiene que ser mayor que 0. Entonces, yo sé que esta función, ahora cuando yo les muestre la gráfica, va a tener que empezar a partir del 4. ¿Sí? Vamos a poner la gráfica. Ahí está. Fíjense acá en el 4,
tiene una asíntota vertical. Nunca va a tener asíntota horizontal la función logarítmica, ¿sí? Y tampoco va a tener asíntota oblicua. Las únicas que pueden tener asíntotas oblicuas son las funciones racionales, ¿sí? Entonces, esta función va a tener vertical. Bueno, vamos a hallar la recta tangente en el punto, dijimos, de abscisa 5. O sea, tenemos que hallar la recta tangente en este punto, ¿sí? Y fíjense que tiene abscisa 5 ordenada 0, que es lo que nosotros hicimos cuando hallamos la imagen del punto. Vamos a graficar la recta tangente. Y ahí tenemos la recta tangente que está pasando por 5. Ahora vamos a hallar la recta normal y tiene que ser perpendicular a esta recta tangente y también pasar por 5. Y ahí tenemos la normal. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo coincide toda esa parte analítica que nosotros hicimos con esta parte gráfica. ¿Sí? Bueno, entonces, esta es una de las aplicaciones que nosotros hacemos con las derivadas, que es hallar recta tangente y recta normal. Les voy a pasar algunos ejercicios para que puedan resolver. Fíjense que pueden verificarlo siempre con un graficador, tengan el graficador que tengan. Este GeoGebra es un GeoGebra online, o sea que no hace falta descargarlo. Yo, por ejemplo, en el celular sí tengo descargado el GeoGebra para celular, así que ustedes fíjense qué graficador les es más útil. Este es muy útil, me permite esto, sí, ir ocultando las diferentes funciones, ir viéndolas por separado y poder analizarlas, ¿sí? En este caso coincide que este 5 también es raíz de esa función logarítmica. Es una función que no tiene ordenada al origen porque no corta el eje de las y. Ya van a ir viendo que cuando nosotros ahora hagamos un estudio completo de funciones, vamos a volver a retomar todo el análisis completo. Pero bueno, creo que con estas dos funciones es suficiente como para que ustedes puedan ver y cómo aplicar entonces lo que es recta tangente y recta normal en cualquier punto de la función, siempre que se tenga dominio. ¿Sí? Si yo quisiese sacar la recta tangente y la recta normal en el valor 1, ¿qué va a pasar? No lo voy a poder hacer porque no existe función en el valor 1. ¿Sí? Para cuando x vale 1, la función no existe. Piensen que la función empieza para todos los valores mayores que 4. Inclusive si yo quiero sacar la recta tangente y la recta normal en 4, tampoco lo voy a poder hacer porque no existe función en el 4. En el 4 existe una asíntota. Bueno, los despido entonces con este tema de recta tangente y recta normal. Y próximo tema es estudio de función completo. Así que bueno, nos estamos leyendo, nos estamos comunicando y que tengan una buena semana.